Bueno, estudiantes, bienvenidos a la sesión de aprendizaje semana 13 de legislación e inserción laboral. El tema de hoy nos corresponde a infracciones laborales. Muy bien. ¿Qué cosas son las infracciones laborales, no es cierto? Los empleadores tienen una serie de obligaciones que cumplir y cuando las incumplen incurren en infracciones, las mismas que serán sancionadas con multas o la paralización de labores en el centro laboral, según el caso. Las infracciones, para que sean tales, deben estar tipificadas de manera expresa, ¿no? Dicha tipificación la han hecho la ley número 2886, Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Dada el 22 de julio del 2006. Su reglamento es aprobado por el Decreto Supremo número 019-2006, TR 29 de octubre del 2006, como diversas normas que las han modificado, complementando o fijado nuevas infracciones. Concepto de infracciones. Son infracciones administrativas en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social, los incumplimientos de las obligaciones contenidas en las leyes y convenios colectivos, mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables, empleadores, terceros, empresas de colocación, etc. Para estos efectos se considera dentro de la materia de relaciones laborales los temas de colocación, fomento del empleo y modalidades formativas. Calificación de las infracciones administrativas. Pueden ser de tres formas, ¿no? Leves, graves y muy graves. Leves, cuando los incumplimientos afectan a obligaciones meramente formales. Graves, cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de los trabajadores o se incumplan obligaciones que trasciendan el ámbito meramente formal, así como las referidas a la labor inspectiva. Y muy graves, los que tengan una especial trascendencia por la naturaleza del deber infringido o afecten derechos a los trabajadores especialmente protegidos por las normas nacionales. Tenemos entonces infracciones en materia de relaciones laborales. Vamos a ver la primera categoría, que son las infracciones leves en materia de relaciones laborales. Por no comunicar y registrar ante la autoridad competente los plazos y con los requisitos previstos de la documentación, información, siempre que no esté tipificado como infracción grave. Cuando no entregan al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos la copia del contrato de trabajo, sus boletas de pago, de remuneraciones, hoja de liquidación, de compensación por tiempo de servicio, participación de sus utilidades, otros beneficios sociales, o cualquier otro documento que deba ser puesto a disposición. C. También hay sanción por el incumplimiento de las obligaciones sobre las planillas de pago o registro que las sustituya, o registro de trabajadores y prestadores de servicios, siempre que no esté tipificado como infracción grave. D. El incumplimiento de las obligaciones sobre boletas de pago, de remuneraciones, siempre que no esté tipificado como infracción grave. También por no exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo, por no contar con un ejemplar de la síntesis de la legislación laboral, por no entregar el reglamento interno de trabajo cuando corresponda, o no exponer o entregar cualquier otra información o documento que deba ser expuesto en conocimiento del trabajador. También por no contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir el trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. También por cualquier otro incumplimiento que afecte obligaciones meramente formales o documentales, siempre que no esté tipificado como infracción grave. También por no comunicar a las entidades depositarias de la CTS el importe de las 6 últimas remuneraciones mensuales brutas de sus trabajadores. Infracciones graves en materia de relaciones laborales, ¿no? Seguimos en el mismo punto, estamos en relaciones laborales, ¿no? Estamos en la segunda categoría de graves, ¿no? Infracciones graves en materia de relaciones laborales. Son infracciones graves los siguientes incumplimientos, ¿no? Cuando no registran trabajadores, por no registrar a los trabajadores en las planillas de pago o en registros que las sustituyan, por no registrar trabajadores y prestadores de servicio en el registro de trabajadores y prestadores de servicio en el plazo y con los requisitos previstos, ¿no? También tenemos por el incumplimiento de las siguientes obligaciones sobre planillas de pago o registros que las sustituyan o registro de trabajadores y prestadores de servicio. Por no encontrarse actualizado o no encontrarse debidamente autorizado de ser exigido, no consignar los datos completos, no presentarlo ante la autoridad administrativa de trabajo dentro del plazo
o presentarlo incluyendo datos falsos o que no correspondan a la realidad. También por el incumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de boletas de pago y hojas de liquidación, por consignar datos distintos a los registrados en las planillas de pago o registros que las sustituyan, registro de trabajadores y prestadores de servicios, incluir datos falsos o que no correspondan a la realidad. También son sancionados por no pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto. Por no depositar íntegramente y oportunamente la compensación de tiempo de servicio, por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sistema de prestaciones alimentarias, siempre que no esté tipificado como muy grave. Por no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible, así como no presentar una copia de los mismos ante la autoridad administrativa de trabajo. También son sancionados por las infracciones por la modificación unilateral por el empleador del contrato y las condiciones de trabajo en los casos en los que no se encuentre facultado para ello, ¿no? También por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la entrega a representantes de los trabajadores de información sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinente de la empresa durante el procedimiento de negociación colectiva. También por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descuento y la entrega de cuotas sindicales y contribuciones destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas formadas por los trabajadores sindicalizados. También por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de facilidades para el ejercicio de la actividad sindical. Por no contratar la póliza de seguro de vida, ¿no? Por no mantenerla vigente o no pagar oportunamente la prima a favor de los trabajadores con derecho a este, ¿no? Incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. También por no proporcionar a los trabajadores del hogar, proporcionar a los trabajadores del hogar hospedaje, alimentación y facilidades para la asistencia regular de su centro de estudios cuando corresponda, por no contar con una dependencia adecuada de relaciones industriales, asistente social diplomado o reglamento interno de trabajo cuando corresponda. Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. Seguimos en relaciones laborales. Son infracciones muy graves los siguientes incumplimientos: por no pagar la remuneración mínima correspondiente, la inscripción fraudulenta en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, por desempeñar actividades propias del sistema de prestaciones alimentarias sin cumplir con los requisitos previstos en las normas correspondientes. También por el despacho en el sistema de prestaciones alimentarias por parte de la empresa proveedora o cliente de víveres o raciones alimentarias en malas condiciones de higiene o salubridad, sin las certificaciones o registros que correspondan o sin respetar a las exigencias nutricionales previstas en las normas correspondientes. También por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos y su uso fraudulento. También por el incumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo sobre el tiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, incluyendo aquellas actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas para la admisión en el empleo, en donde afecte su salud o desarrollo físico, mental, emocional, moral, social y su proceso educativo, en especial aquellos que no cuentan con autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por la negativa a recibir el pliego de reclamos, salvo causa legal o convencional objetivamente demostrable que justifique dicha negativa. Por la realización de actos que impidan el libre ejercicio del derecho a la huelga, ¿no? Por la realización de actos que impidan la libre afiliación a una organización sindical, por la transgresión a las garantías reconocidas a los trabajadores que distinguen de sindicatos en formación. También por la discriminación de un trabajador por el libre ejercicio de su actividad sindical, por el cierre no autorizado o abandonado del centro de trabajo, por los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, por no adoptar medidas
las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad y hostigamiento sexual. Por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. Por la discriminación del trabajador directa e indirecta en materia de empleo o ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad por el virus, por portar discapacidad, portar el virus, el HIV o de cualquier otro índole. El trabajo, también por el trabajo forzoso, sea o no retribuido, y la trata o captación de personas con dicho fin, ¿no? Entonces ahí estamos hablando siempre con respecto a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, ¿no? Tenemos las infracciones de seguridad y salud en el trabajo, en la categoría leves, ¿no es cierto? Son infracciones leves los siguientes incumplimientos: la falta de orden y limpieza, ¿no? Estamos hablando del detalle de la seguridad y salud en el trabajo. Por la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, ¿no? Que implique el riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Por no comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo, ¿no? Por los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos. Por cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. Seguimos en la seguridad y salud en el trabajo. Las infracciones graves, ahora, categoría graves. Son infracciones graves los siguientes incumplimientos: la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo que implica riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Por no dar cuenta a la autoridad competente conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo mortales o de los incidentes peligrosos ocurridos. Por no comunicar los demás accidentes de trabajo al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. O por no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes. También por no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo. Por no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados al resultado de las mismas. Por no comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia. Por el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exige las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud del trabajo. Por el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. También por no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. También son infracciones los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud del trabajo, en particular en materia de lugar de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, agentes físicos, químicos, biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales. También por medidas de protección colectiva, equipo de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores, o sea, por los incumplimientos. No son infracciones por todos estos incumplimientos. Por no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, por no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud. También es infracción la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en las normativas sobre la prevención de riesgos laborales. También es infracción el incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También son infracciones por no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.
Es facultad del empleador escribir la apreciación de la conducta del trabajador en el certificado de trabajo. El reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, Decreto Supremo 00196-R, en su tercera disposición complementaria, transitoria, derogatoria y final, indica que: tercera, extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador dentro de las 48 horas un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicio y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento. Tiene que ver con conducta o rendimiento, ¿no? El propósito de este certificado es certificar mediante documento escrito la condición que el trabajador mantuvo con la empresa, su tiempo de servicios y las labores que realizaba, de manera que tenga un documento que asegure o avale dicha condición. Tal documento solo contendrá la apreciación solo de la conducta del trabajador en caso de que el trabajador lo solicite, por lo cual el referido documento no podrá ser instrumento que el empleador utilice para perjudicar al trabajador. Actualmente, muchas empresas contratan personal bajo el sistema de recibos por honorarios. Utilizan este sistema con el fin de poder reducir costos laborales. Pero lamentablemente están haciendo todo lo contrario, aumentan sus costos al cometer infracciones laborales que conlleva el pago de multas laborales. No colocar en planilla a un locador de servicios que cumple todos los requisitos de un trabajador dependiente equivale a una multa de 57.491 soles. Empresa no MIPE. El 10 de febrero del 2020 se publicó el Decreto Supremo 008-2020-TR que modifica el reglamento de la Ley General de Inspección General de Trabajo. Las modificaciones reducen las multas por infracciones laborales en más del 50% para las tres categorías: para la microempresa, para la pequeña empresa y para la no MIPE. Cálculo de multas laborales. Para ser más didáctico, este artículo detallaremos las multas laborales en las que puede incurrir. Todo empieza con una orden de inspección laboral. Normalmente es iniciada por una denuncia realizada por el trabajador afectado, locador de servicios, ¿no? 8 recomendaciones para superar una fiscalización de SUNAFIN. Luego de realizar la inspección, esta culmina con un acta de infracción donde se determinó 8 infracciones en materia de relaciones laborales. Detalle de las infracciones en materia laboral publicadas en el Decreto Supremo 019-2006-TR. Tenemos el artículo 2520 por no registrar en planilla a un trabajador, por no pagar las gratificaciones legales, por no pagar la bonificación extraordinaria, por no realizar el depósito CTS, por no entregar la constancia de depósito CTS, por no realizar el pago de indemnización vacacional, por no registrar al trabajador en el régimen de seguridad social en salud, por no registrar al trabajador en el régimen de seguridad social en pensión, ¿no? Multas laborales, un trabajador afectado. Este cuadro ha sido desarrollado para el caso de una empresa no MIPE. El cuadro de sanciones por no registrar a un locador en planilla, ¿no? Acá tenemos las normas legales, ¿no? Numerado del 1 al 8. Resumen de infracción, que especifica el artículo, ¿no? Y la gravedad. Artículo dice: por no registrar en planilla a un trabajador es muy grave. Trabajadores afectados, 1. La sanción es 2.63 y la multa equivale a 11.309 soles, ¿no? El artículo 24, ¿no? Por no pago de gratificación, es grave, ¿no? En un nivel grave, categoría grave. Trabajador afectado 1, sanción 1.57 y corresponde a una multa de 6.751 soles. Y así sucesivamente para los demás. Las infracciones pueden aumentar dependiendo de las circunstancias, en especial las infracciones relacionadas a la labor inspectiva, infracciones son muy graves, ¿no? El cuadro antes mencionado está calculado en base a un solo trabajador afectado. Los montos se incrementarán si el número de trabajadores afectados supera los 10 trabajadores. Hay mayor cantidad. Multa por no depositar al CTS, ¿no es cierto? Muy bien, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos hablando son todo lo que son infracciones que son cometidas generalmente por algunos empleadores, ¿no es cierto? Algunos empleadores. Y hemos visto que son de 3 niveles, ¿no? Que son leves, graves y muy graves, ¿no es cierto? Y generalmente están entornadas básicamente a tres
temas importantes que son en cuanto a las relaciones laborales, ¿no? En cuanto a las relaciones laborales, están enmarcadas también en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Seguimos. Muy bien, y básicamente tenemos acá, prácticamente tenemos un poco más de información para que ustedes puedan también tener una idea más general, ¿no? Sobre algún ejemplo acá, algún ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo se detalla este tema de las infracciones, ¿cierto? Muy bien, tenemos un trabajo productivo 13 de legislación e inserción laboral. Pregunta número 1, explique lo referente a infracciones, ¿no? 2, explique lo referente a calificación de las infracciones. 3, explique brevemente lo referente a las infracciones leves, graves y muy graves en materia de relaciones laborales. Explique brevemente lo referente a infracciones leves, graves y muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Detalle el cuadro de sanciones por no registrar a un locador de planilla. Explique brevemente las 8 recomendaciones para superar a una fiscalización de SUNAFIN. Comente usted algún caso de infracción de una empresa según los temas tratados. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase, por favor. La información va a estar en el aula virtual, de igual manera el video o de todas maneras también por medio del WhatsApp. Muchas gracias, nos estamos viendo la próxima.